Hola, bienvenido a un nuevo vídeo del curso gratuito de entrenamiento basado en la velocidad. En este vídeo te voy a enseñar por un lado a cómo conocer cada día el 1RM de tus atletas sin necesidad de que tengan que levantarlo de forma directa, para que de este modo puedas saber exactamente cuánto peso tienes que poner en la barra para que tu atleta entrene con el porcentaje del RM que tú has programado. Además de esto te voy a enseñar otro método que utilizan muchos preparadores físicos para ahorrar tiempo a la hora de ajustar la intensidad en el entrenamiento con sus atletas. Y quédate hasta el final del vídeo porque te voy a hablar sobre una herramienta totalmente gratuita que hemos creado para poder utilizar el entrenamiento basado en la velocidad. Es a día de hoy la única herramienta totalmente gratis que hay que te va a permitir utilizar un montón de los conceptos que te voy a explicar en estos vídeos. Así que lo dicho, quédate hasta el final y si no estás suscrito al canal, suscríbete porque estos vídeos creo que te van a ayudar muchísimo a la hora de ajustar la carga con tus atletas en el entrenamiento. Tal y como vimos en el vídeo anterior, pudimos comprobar que el 1RM de nuestros atletas varía cada día, en función de cómo han dormido, de cómo se han alimentado, de cómo estén demotivados, cada día tienen una fuerza diferente, tienen un 1RM totalmente diferente. Por lo que, de forma tradicional, no tiene sentido planificar o hacer un test de 1RM un único día y planificar el resto de semanas en base a ese 1RM, porque mañana seguramente el 1RM varía. Entonces, la forma ideal de ajustar la carga de entrenamiento es cada día conociendo cuál es el 1RM de los atletas. Pero claro, cada día no podemos forzar a los atletas a que levanten todo el peso que pueden porque seguramente se rompan. Y de hecho, la gran mayoría de atletas, por ejemplo, fútbol, baloncesto, etcétera, posiblemente en su vida necesiten tener que levantar el 1RM, porque el riesgo de lesión es muy alto, porque la fatiga es muy alta, porque tampoco están adaptados a cargas tan altas y quizás ni siquiera seas capaz de conocer su 1RM de forma precisa, y porque al final para su deporte específico pues tampoco es realmente útil. Entonces, por todo ello, en muchos de los casos ni siquiera te vas a querer acercar a ese 1RM. Pero sin embargo, sí que resulta muy importante conocer cuál es el 1RM para poder ajustar las cargas, por ejemplo el 50%, el 40%, el 30% de 1RM, con total precisión. También vimos que los métodos indirectos que hay tradicionales para estimar el 1RM pues no tienen mucho sentido. De hecho no me voy a meter mucho en ellos, si quieres vete a este vídeo y lo ves. Pero básicamente son métodos que no están muy individualizados y por lo tanto la 1RM que te calculan no es realmente precisa. Habiendo hecho ya un pequeño repaso de los problemas que tiene la planificación tradicional, es momento de empezar con el entrenamiento basado en la velocidad, qué es, para qué sirve, qué relaciones hay y por qué realmente funciona. Entonces vamos a empezar, me voy a poner en el ordenador y vamos a empezar con este primer estudio, que lo voy a explicar muy brevemente. Es un estudio hecho por González Vadillo y Sánchez Medina en 2010 y básicamente lo que hicieron fue demostrar que hay una correlación directa entre la velocidad de un levantamiento, lo rápido que puedes levantar un peso, y la relación con la intensidad. Por ejemplo, si yo me pongo en peso muerto, solo la barra, y la intento levantar lo más rápido posible, podré levantarla muy deprisa porque no me pesa. Si añado 50 kilos a la barra ya me va a empezar a pesar un poco más. Y a pesar de que a lo mejor la sigo moviendo bastante rápido, va a ir un poquito más despacio que si solo tuviese la barra, porque el peso es mayor. Si añado 100 kilos, me va a empezar a costar más. Y cada vez voy a ser capaz de levantar la barra mucho más despacio. Y cuando llegue al 1RM, que va a ser el máximo peso que pueda levantar, la barra se moverá súper despacio, a la velocidad más baja que soy capaz de levantar un peso. Entonces, esta relación que hay entre la velocidad y el aumento de peso se demostró que realmente es una correlación, y hay una correlación muy alta. De hecho, en un caso ideal, la correlación sería del 100%. A medida que añadimos peso en la barra, la velocidad disminuye hasta llegar al 1RM donde la velocidad es mínima. Entonces, en este estudio lo que se hizo fue coger a un grupo enorme de personas y se vio que todas las personas más o menos mueven el mismo porcentaje de 1RM a la misma velocidad. Más o menos porque hay gente que siempre se aleja de estas medias. Pero aproximadamente, como vemos aquí, todo el mundo movía el 35% del 1RM a 1,21 metros por segundo, con diferencias de más o menos 0,07 metros por segundo. Todo el mundo movía el 60% del 1RM a 0,8 metros por segundo. Y todo el mundo movía el 100% del RM más o menos a 0,19 metros por segundo. Entonces ya lo primero que podemos ver aquí es que hay una relación directa entre la velocidad y el porcentaje del RM. Por lo tanto, si somos capaces de medir la velocidad de cualquier levantamiento, vamos a ser capaces también de poder saber qué porcentaje del RM significa esa carga que estamos moviendo. Y en definitiva, si sabemos la velocidad, vamos a saber también cuál es el 1RM de cada día de cada atleta. Y esto es súper potente, porque vamos a poder conocer el 1RM de cada atleta sin necesidad de que lo levanten,
con un levantamiento submáximo que se puede dar durante el calentamiento, por ejemplo. Además, se vio otra cosa también en este estudio, no únicamente esta correlación tan grande que hay entre la velocidad y el porcentaje del RM, sino que se hicieron dos pruebas. Con el mismo grupo de personas se hizo un primer test y al cabo de unas semanas se volvió a repetir este test. Lo que se vio es que las mismas personas, por ejemplo yo, apenas varío la velocidad a la que soy capaz de levantar mi 60% del RM. Quiere decir que si yo ya hago un test y mi 60% lo levanto a 0,5 metros por segundo y vuelvo a hacer un test de aquí a un mes, lo más probable es que ese 60% lo levante a una velocidad muy similar a 0,5 metros por segundo. Entonces, esto viene muy bien porque nos indica que si hacemos un único perfil de carga-velocidad, un único perfil, que luego explicaré lo que es, ahora no te preocupes, vamos a ser capaces durante las próximas sesiones de estimar nuestro 1RM cada día con un único levantamiento, ahorrando muchísimo tiempo y ajustando la carga de forma óptima. Esto va a ser un vídeo un poco largo, va a ser un vídeo un poco denso, pero realmente lo que vamos a explicar aquí es de grandísima utilidad. Vamos a dar un montón de ejemplos prácticos, así que tómatelo con calma porque también al final del vídeo vamos a dar unas pautas para empezar a utilizar el VBT, ya que a pesar de que te voy a explicar aquí un montón de cosas, va a haber estudios científicos, igual te parezca que es muy difícil, es realmente fácil implementarlo. Pero quiero que tengas esta base para que luego también puedas entender por qué estás haciendo las cosas y no simplemente las hagas por hacer. Así que no te preocupes, tómatelo con calma, pero lo vas a entender todo perfectamente. Entonces, de este estudio podemos sacar dos conclusiones. La primera es que si somos capaces de crear un perfil para cada individuo, un perfil muy similar al que vemos en esta imagen, que ahora voy a explicar cómo se hace, vamos a poder estimar cada día el 1RM de cada atleta de forma totalmente precisa. Y además, también hemos visto que una vez creemos un perfil, ese perfil nos va a servir para las próximas semanas, ya que no va a variar la velocidad a la que cada atleta levanta su porcentaje del RM, por lo que nos va a servir con un único levantamiento poder estimar el 1RM cada día de cada atleta. Y ahora bien, ¿cómo es un perfil de carga-velocidad? ¿Cómo se crea? ¿Qué hace falta para hacer un perfil? Bueno, pues si vemos esta imagen, básicamente lo que necesitaremos para crear un perfil de carga-velocidad es hacer levantamientos incrementales con diferentes porcentajes del RM y calcular la velocidad de cada levantamiento. Nosotros como norma, a la hora de crear un perfil de carga-velocidad, recomendamos empezar por un 30 o un 40% más o menos y levantar hasta un 80% aproximadamente. De esta forma, cogemos un perfil o un rango muy amplio de porcentajes del RM, lo cual nos va a indicar o nos va a permitir conocer mejor cómo se mueve ese atleta ante diferentes porcentajes submáximos. Por lo tanto, en la imagen lo que podemos ver es un perfil que se ha hecho con 5 cargas. La más baja, aproximadamente 50 kilos. La segunda carga que se ha usado ha sido de 60 kilos, que se ha levantado a 1 metro por segundo. La tercera carga ha sido de 70 kilos más o menos, aproximadamente a 0,85 metros por segundo. La cuarta carga ha sido de 80 kilos, que se ha movido a aproximadamente 0,68 metros por segundo. Y la última carga ha sido con el 100%. Entonces, si nosotros lo que hacemos es unir todos estos puntos con una regresión lineal, nos tiene que dar una línea prácticamente perfecta, ya que la correlación es del 100%, si hacemos el test de forma ideal, de forma perfecta, va a salir una línea y todos los puntos van a estar sobre esa línea. Sin embargo, si el test no está bien hecho por diferentes motivos que luego veremos, pues a lo mejor algún punto está por encima, otro por debajo. En este caso, el primero de los puntos se ve que está un poquito por debajo. El tercer o el cuarto punto se ve que está un poco por encima, pero aún así es muy preciso. Entonces, una vez tenemos este perfil, nos sirve para dos cosas muy importantes. La primera, nos sirve como método de valoración, ya que si nosotros tenemos un perfil de un atleta y lo repetimos de aquí a 3 meses, podemos ver si ese atleta ha sido capaz de levantar las mismas cargas más rápido. Y si es capaz de levantar las mismas cargas más rápido, quiere decir que ese atleta ha ganado fuerza, ya que es capaz de aplicar más velocidad ante el mismo peso. Por lo tanto, es súper útil para valorar si un atleta está mejorando y también para tomar decisiones en base a si ha mejorado o no ha mejorado. Y por otro lado, este perfil nos sirve para poder estimar nuestro 1RM cada día, en cada entrenamiento, sin necesidad de tener que levantarlo. Con un peso, por ejemplo, del 70%, una vez tenemos este perfil, podemos estimar el 1RM con muchísima precisión. Como decía, la primera utilidad del perfil es poder valorar si un atleta está mejorando, y te lo voy a mostrar en esta imagen. Aquí lo que hemos hecho ha sido un test en peso muerto de un atleta, y a las 4 semanas lo hemos repetido.
Entonces el primer test se hizo con 120 kilos, 150, 170 y 200 kilos y las velocidades que se obtuvieron para 120 kilos fue de 0,81 metros por segundo. Para 150 kilos fue de 0,68 metros por segundo. Para 170 kilos fue de 0,58 metros por segundo. Y para 200 kilos fue de 0,41 metros por segundo. Entonces ponemos los puntos en un gráfico y nos sale esta línea azul. El atleta ha estado trabajando y entrenando la fuerza durante 4 semanas y hemos vuelto a repetir el test con los mismos pesos, ya que es la forma más sencilla de valorar si ha mejorado o no. Y lo que vemos es que para 120 kilos el atleta los ha podido levantar a 0,87 metros por segundo, 0,06 metros por segundo más rápido que hace 4 semanas. Pero es que los 150 también los ha movido mucho más rápido. Y los 170 kilos también, ya que los ha movido a 0,6, frente a 0,58 que los movió la última vez. Y los 200 kilos los ha mejorado menos, pero también ha mejorado la velocidad. Entonces, si superponemos las dos líneas, podemos ver que la línea naranja está bastante por encima de la línea azul. Sí que es cierto que por lo que se ve aquí, este atleta ha mejorado mucho más con porcentajes relativamente bajos y con porcentajes máximos prácticamente a partir del 70%, la mejora ha sido mucho menor. Probablemente este atleta haya estado trabajando mucho más enfocado en los porcentajes bajos y por ello haya mejorado mucho más, ya que igual con porcentajes altos no está adaptado, prácticamente no ha entrenado y su mejora ha sido mucho menor. Entonces, si nuestro objetivo era que el atleta mejorase con porcentajes medios, podemos decir que lo hemos logrado, ya que es capaz de mover el mismo peso mucho más rápido. Esta utilidad del perfil de 1RM es realmente buena, es realmente la que utilizan un montón de entrenadores y yo la recomiendo muchísimo. Ahora bien, ¿cómo podemos crear un perfil de carga-velocidad en el gimnasio? ¿Cómo se haría? Bueno, pues lo primero que nos hace falta es una herramienta para poder medirlo. De momento no vamos a entrar en eso porque no es el objetivo del vídeo, explicarte las herramientas, ya que tenemos un vídeo posterior preparado para ello, pero sí que te quiero decir que no te preocupes porque te voy a dar una herramienta totalmente gratuita. No vas a tener que pagar nada y vas a poder crear los perfiles de carga-velocidad para cada uno de tus atletas. Así que atento a los próximos vídeos porque te explicaré cómo se utiliza, cómo ponerla en marcha y todo lo que necesites saber. Entonces, de momento lo que vamos a hacer es explicar cómo se crea un perfil de carga-velocidad en el gimnasio. Para ello me voy a apoyar de este vídeo que hemos grabado y lo voy a ir comentando. Antes de empezar, como ya hemos visto, un perfil de carga-velocidad es básicamente ir añadiéndole peso a la barra, medir la velocidad y coger diferentes porcentajes del RM, desde un 30 a un 40% hasta un 80% más o menos. Hay que intentar que esos pesos o esos porcentajes estén lo más separados posibles de unos de otros. Por ejemplo, sería incorrecto coger un 30%, un 35%, un 40% y un 45%, ya que estaríamos muy lejos del 80% y nos dejaríamos un montón de información sin obtener. Sin embargo, sería mucho más correcto hacer un levantamiento con el 30%, otro con el 45%, otro con el 60% y otro con el 80%, ya que de esta forma cogemos un rango muy amplio de porcentajes. Entonces, en este caso, Óscar, que va a ser el que va a levantar, primeramente ha calentado y vamos a empezar a hacer un test con 4 levantamientos. Entonces, en el primer levantamiento, Óscar va a poner 60 kilos en la barra y va a hacer 2-3 repeticiones. ¿Por qué hacemos 2-3 repeticiones? Porque normalmente con porcentajes menores al 60%, la segunda repetición o incluso la tercera sale más rápido que la primera. Porque el atleta no está bien activado, porque el atleta aún no ha sentido el peso, entonces por ello hacemos 2-3 repeticiones y nos quedamos siempre con la más rápida. Entonces en este caso vemos que la primera repetición la ha hecho a 0,92 metros por segundo. La segunda repetición la ha hecho a 1,04, bastante más rápido, se está activando. Y la tercera repetición la ha hecho a 1 metro por segundo. Entonces la más alta ha sido la segunda repetición que la ha hecho a 1,04 metros por segundo. Así que nos vamos a quedar con esa repetición como válida. Entonces tenemos que ha levantado 60 kilos a 1,04 metros por segundo. Ahora Óscar va a subir peso en la barra, va a poner 80 kilos, que es aproximadamente su 60-70%, incluso algo menos, no pasa nada, y va a hacer un par de levantamientos. 0,86 metros por segundo y el segundo a 0,85. En este caso, bueno, la primera repetición ha sido la más rápida y es con la que nos vamos a quedar. Óscar descansaría e iría por el tercer levantamiento, que va a poner 90 kilos en la barra. Ya es un peso que le va a empezar a costar un poquito más, entonces igual hace una repetición, depende cómo él se vea. En este caso se ve bien, así que va a repetir otra. De igual manera, la repetición más alta ha sido la primera, a 0,78 metros por segundo. Así que nos vamos a quedar con esa velocidad. Va a descansar el tiempo que necesite, luego explicaremos también cuál es el protocolo correcto para hacer el perfil de carga-velocidad.
y cuando ya está descansado va a ir a por el cuarto registro, que va a poner exactamente 110 kilos en la barra. Como ya es un peso alto para él, va a hacer una única repetición, ya que con una repetición va a conseguir la máxima velocidad, porque como se va a fatigar, la segunda repetición le saldría más lenta. La velocidad 0,65 metros por segundo. Entonces, ahora que tenemos los 4 levantamientos, la propia aplicación lo que va a hacer es crear ese gráfico del que hemos hablado y no tenemos que hacerlo nosotros a mano. Pero bueno, básicamente lo que ha hecho ha sido coger los 4 levantamientos y los ha puesto en un gráfico. Para ello también ha utilizado esta velocidad de aquí, que es 0,32 metros por segundo. Y es básicamente la velocidad a la que, según los estudios científicos, la gente levanta su 1RM en sentadilla. Entonces, si nosotros sabemos cuál es la velocidad del 1RM, podemos conocer también cuál es el 1RM. Nosotros hemos puesto la que sale de los estudios científicos, pero si tú conocieses cuál es tu velocidad real del 1RM, por ejemplo, levantando el 1RM y midiendo la velocidad, o por ejemplo, haciendo un 5RM, es decir, 5 repeticiones llegando al fallo y midiendo la velocidad de la última repetición, sabrías con más precisión, si cabe, cuál es la velocidad de tu 1RM y la podrías poner aquí. Simplemente deslizando esto a la izquierda te dejaría editarla. Pero la realidad es que las velocidades que vienen por defecto de 1RM son muy precisas y funcionan bastante bien, así que a no ser que seas muy avanzado no te recomiendo que la cambies. Entonces la aplicación lo que nos dice por un lado es que el 1RM son 150 kilos. O sea, sabemos que hoy Oscar, en función de cómo ha hecho este perfil, su 1RM son 150 kilos. Si tuviese que trabajar con el 50%, pondría pues el 50% en la barra de 150 kilos, que serían 75 kilos aproximadamente. Entonces, además, también nos da este número de aquí, que es la R cuadrado de la regresión lineal. Esto lo que nos indica es si los puntos de cada levantamiento forman una línea recta o no. Hemos dicho que un perfil bien hecho, en un mundo ideal, tendría que ser una línea perfecta. Y si fuese una línea totalmente perfecta, la R cuadrado sería de 1. A medida que esos puntos dejan de formar una línea, esa R cuadrado va bajando. En este caso nos ha dicho que la R cuadrado es de 0,998, es casi 1. Entonces el test es perfecto y la correlación es muy buena. Nosotros damos por válido una R cuadrado que esté por encima de 0,99, incluso en algún caso de 0,985, pero casi siempre recomendamos que esté por encima de 0,99. Y si no se ha hecho bien y da menos, da 0,97, 0,96, es porque algo ha fallado en algún levantamiento. Luego vamos a ver cuáles son los errores comunes para que tú también puedas detectar cuando un perfil está mal hecho y ver cómo solucionarlo. Pero es muy importante que el perfil esté bien hecho y que la R cuadrado sea de 0,99 o más, ya que de esta forma vamos a conseguir estimar nuestro 1RM en cada sesión con muchísima precisión. Ahora que hemos visto un ejemplo real de cómo se hace un perfil de carga-velocidad, voy a repetir algunas de las cosas que ya he dicho para que quede muy claro cuáles son las recomendaciones que damos nosotros a la hora de crear un perfil de carga-velocidad. ¿Para qué? Pues básicamente para que ese perfil salga bien. Por un lado, tenemos que coger un rango amplio de porcentajes, desde un 30% más o menos hasta un 80% más o menos. Si cogemos un rango muy pequeño, de un 30% a un 50%, no vamos a conocer cómo nuestro atleta se comporta ante un 60%, ante un 70%, ante un 80% del RM, y por lo tanto no vamos a poder estimar con precisión nuestro 1RM. Así que es bastante importante coger un rango muy amplio. No queremos tampoco acercarnos al 85-90% del RM, porque como ya hemos dicho, seguramente a ningún atleta le interese levantar pesos tan altos, pero bueno, hasta un 80%, un 75% podemos llegar. Entonces, una vez tenemos un rango amplio, los 4 levantamientos que hagamos tenemos que intentar que estén lo más separados entre sí posible. Por ejemplo, un 30%, un 45%, un 60% y un 80%. No que, por ejemplo, hagas un 30%, un 35%, un 40% y un 80%, ya que hay mucha información en el medio que perdemos. Así que siempre lo más salteados posible cada levantamiento. De hecho, justo el otro día recibí un email de un cliente y me hizo una pregunta. Me dijo que había hecho un test de carga-velocidad en peso muerto para un atleta suyo y que el 1RM que le estaba estimando era muchísimo más alto de lo que su atleta podía levantar. Y bueno, me mandó una captura de cómo había hecho el perfil, qué datos tenía y me ha preguntado, pues, a ver si sé lo que está pasando y a ver por qué le está dando un 1RM que no es real. Entonces lo voy a poner aquí por pantalla y a ver si tú eres capaz de ver lo que está pasando. Mira, el ejercicio es peso muerto y ha hecho 3 levantamientos en vez de 4. Él lo ha hecho en un Excel porque es más avanzado, pero yo lo que recomiendo es que lo hagas con la aplicación, como te voy a explicar más adelante, porque es gratis y porque lo va a hacer todo por ti. Entonces, hizo 3 levantamientos. 50 kilos a 0,9 metros por segundo.
75 kilos a 0,79, 90 kilos a 0,74 metros por segundo. Y estos porcentajes, en función del 1RM que le han dado, pues 50 kilos sería el 21% del RM, 75 kilos sería el 31% del RM y 90 kilos sería el 38% del RM. Y me dice que su 1RM, el de su atleta, le está dando 236 kilos, que a ver qué está pasando, ya que él ha puesto estos datos en un gráfico aquí abajo y la R cuadrado le da 0,9951. Entonces, si la R cuadrado le da bien, ¿por qué el 1RM no le está dando bien? Pues bueno, yo lo que vi rápidamente es que estos pesos suponen un porcentaje del RM muy bajo. O sea, ha hecho un test con un 20% del RM, un 30% del RM y un 38% del RM. Sin embargo, no sabe cómo su atleta mueve el 50%, el 60%, el 70% o el 80%. Y pretende con porcentajes tan bajos estimar su 1RM. Y como ya hemos visto antes, es uno de los errores comunes y es por eso que el RM no le está dando bien. Lo voy a repetir, a la hora de hacer el test de un RM hay que ir desde el 30% más o menos, puede ser un 20, puede ser un 40, hasta el 80% más o menos, ya que si no, perdemos mucha información por el camino y no vamos a poder estimar el 1RM con precisión. Y eso es básicamente lo que le he contestado. Otro de los errores comunes a la hora de hacer un test es no descansar lo suficiente entre levantamientos. A medida que añadimos peso, el atleta se va a fatigar más y es recomendable que el atleta descanse todo lo que necesite, en torno a 3 minutos, 5 minutos, antes de la próxima prueba, antes del próximo levantamiento, ya que si algún levantamiento llega fatigado, la velocidad le va a salir menor de lo que sería y el test le va a salir mal. También es muy importante que si el entrenador le está ayudando a sacar la barra del soporte o si le está diciendo la velocidad, pues que lo haga en todos los levantamientos. Todos los levantamientos tienen que estar hechos en las mismas condiciones. Si en el primer levantamiento le ayudo a sacar la barra, le tengo que ayudar en los próximos levantamientos. Si en el primer levantamiento le grito y le motivo, tengo que hacer lo mismo en los próximos levantamientos, ya que si no, no van a estar hechos en las mismas condiciones todos los levantamientos y la velocidad también puede variar. Esto ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pero creo que no está de más recordarlo, y es que cada carga hay que levantarla lo más rápido posible, siempre. Entonces, lógicamente, el atleta antes tendrá que saber hacer el ejercicio, y una vez ya conozca la técnica de ese ejercicio, hay que enseñarle a que levante lo más rápido posible. Si un levantamiento no se hace lo más rápido posible, el perfil no va a salir bien. Ahora que hemos visto cuáles son las formas correctas de hacer un perfil de carga-velocidad, quiero también enseñar un par de ejemplos, que creo que van a ser muy gráficos, para poder detectar cuándo un perfil no se ha hecho bien y poder entender qué es lo que ha pasado. Entonces vamos a ir al Excel, aunque en realidad esto no te preocupes, porque no tienes que saberlo, no tienes que saber manejarte con Excel, ya que la aplicación va a hacer todos estos cálculos por ti y te va a decir cuándo el perfil está bien hecho o no. Pero de todos modos, creo que aprendas y que entiendas lo que está sucediendo es importante. Aquí lo que tengo es un perfil también para peso muerto, podría ser en sentadilla, en banca, en press militar, en el ejercicio que quieras. Y básicamente lo que hemos hecho ha sido hacer 4 levantamientos y poner las velocidades que han salido para cada levantamiento. 120 a 081, 150 a 068, 170 a 058 y 200 a 041. Y con estos datos hemos creado una regresión lineal. Vemos que la R cuadrado es de 0,9953 y vemos que los puntos generan una línea prácticamente perfecta. Entonces, este test es muy válido. Pero imagínate, ¿qué pasaría o qué hubiese pasado si el atleta en el segundo levantamiento le falla la técnica? La barra se le va un poco hacia adelante o hacia atrás y entonces se desequilibra y no es capaz de levantar todo lo rápido que podría. Y en vez de levantar a 0,68, pues levanta a 0,5 metros por segundo. Mucho más despacio de lo que realmente podría haber levantado. Pues vemos que este punto se cae y la R cuadrada es de 0,77. El perfil es malísimo. De hecho, además, si vemos aquí, ha levantado 170 kilos más rápido que los 150. Entonces tú, como preparador físico, lo que tienes que hacer es entender qué ha podido pasar para que haya levantado más rápido 170 que 150 kilos. Entonces aquí ya es valorar el levantamiento, qué es lo que ha sucedido, preguntarle al atleta a ver qué cree que ha podido pasar. Pero en este caso, como hemos comentado, hubiese sido un fallo de técnica. Entonces, ¿qué haríamos? Pues repetir el test. Repetir el test o repetir el levantamiento hasta conseguir la máxima velocidad posible ante esa carga. Entonces lo volveríamos a repetir y seguramente ya pues la velocidad fuese la correcta y nos saliese un test bueno. Imaginemos que la velocidad se va un poco, pero no tanto, nos baja a 0,64. Este punto se ha caído un poquito más, pero la R cuadrado sigue siendo superior a 0,99, por lo que también nos sirve el test.
Sin embargo, si la R cuadrado fuese de 0,98 o 0,97, este test ya no nos valdría y habría que volver a repetirlo. Es muy importante ver aquí qué puntos son los que se salen de la línea para poder detectar qué es lo que ha sucedido durante el test y poder repetirlo simplemente. Y ahora bien, ya te he explicado cómo se crea un perfil de carga-velocidad. Todavía no te he enseñado la herramienta para hacerlo, eso lo veremos más adelante, pero ya te digo, es lo de menos. Lo importante es que entiendas estos conceptos, ya que aunque muchas cosas no las vayas a hacer porque luego la aplicación lo hará por ti, es importante conocerlos para poder luego tomar decisiones y saber qué es lo que realmente está sucediendo en un test de 1RM o en un perfil de carga-velocidad. Ahora que ya tenemos este perfil creado para nuestros atletas, lo que vamos a hacer es estimar el 1RM en cada sesión de entrenamiento con un único levantamiento. Lo que vamos a hacer es que la aplicación ya ha guardado ese perfil y para cada nuevo levantamiento que hagamos nos va a estimar el 1RM en base a ese perfil. Por eso es importante que el perfil esté bien hecho. Imaginemos, yo hago mi perfil, como ya hemos enseñado aquí, mañana voy al gimnasio, pongo 100 kilos en la barra, hago un levantamiento y la aplicación me va a decir que para esa velocidad y ese peso, mi 1RM es tanto. Entonces yo con un solo levantamiento sé exactamente cuál es mi 1RM y luego puedo ajustar la carga de entrenamiento. Por ejemplo, si me toca trabajar con el 80% del RM, simplemente multiplicando el 1RM por 0,8, pues ya sé cuánto peso es el 80%. O sea, es muy sencillo. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para estimar el 1RM en cada sesión de entrenamiento una vez tenemos el perfil de carga-velocidad? Pues para poder hacer esto de forma correcta y que esa estimación sea precisa, hay varias cosas que yo te recomiendo. La primera es que utilices un peso o una velocidad que esté entre los rangos que has utilizado a la hora de crear el perfil. Para eso vamos a ir al Excel y te lo voy a explicar aquí, mucho más fácil. Imagínate que nosotros hemos creado un perfil que va desde 0,81 metros por segundo, que es la velocidad más alta, a 0,41 metros por segundo, bueno, a 0,14 metros por segundo, que es la velocidad del 1RM que ya hemos dicho que viene por defecto en la aplicación. Esto quiere decir que si yo he hecho este test, no puedo estimar mi 1RM con una velocidad superior a 0,81. Por ejemplo, a 0,91 o a 1 metro por segundo, el 1RM no tiene por qué ser preciso, ya que dentro del test yo no he contemplado esa velocidad. Entonces es muy importante que hagamos un test bastante amplio y que luego la velocidad que utilicemos para estimar ese 1RM esté dentro de ese rango. Eso es súper importante. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que siempre utilicemos la misma carga, el mismo peso en kilos para estimar nuestro 1RM, ya que es bastante más consistente y también es más fácil de ver las mejoras. Por ejemplo, a la hora de calentar, yo siempre voy a estimar mi 1RM en sentadilla con 100 kilos. Entonces, el 1RM que me salga con 100 kilos, que es aproximadamente mi 70%, va a ser el 1RM que yo voy a utilizar para ajustar la carga de entrenamiento o el peso del entrenamiento durante ese día. Pero siempre lo hago con 100 kilos. ¿Por qué? Pues porque de esta forma, para empezar, puedo saber cada día si he mejorado o no. Si soy capaz de levantar los 100 kilos más rápido que ayer, ya sé que estoy más fuerte que ayer. Eso ya de primeras. Sin embargo, si utilizo cada día un peso diferente, hoy 80 kilos, mañana 90, pasado 100, me va a ser más difícil ver si estoy mejorando o no. Pero si siempre hago el mismo peso, de forma directa voy a ser capaz de saber si lo he levantado más rápido. Además también sirve como motivación, ya que al calentar siempre con los mismos pesos, el atleta, como ya sabe cuál es la velocidad de los días anteriores, va a intentar ir al máximo con cada peso y por lo tanto va a mejorar muchísimo más, como veremos en próximos vídeos. Entonces, cumpliendo esos dos puntos, vamos a poder estimar un 1RM con mucha precisión. Vamos a ver ahora un ejemplo real, hecho por Óscar en sentadilla, de cómo un día cualquiera va a estimar su 1RM con la carga de 100 kilos, que es aproximadamente un 70, 75, 80%. Y él, en su caso, siempre usa los 100 kilos para conocer su 1RM. Entonces pone 100 kilos en la barra, activa la aplicación, que ya hablaremos sobre la herramienta después, y va a hacer un levantamiento lo más rápido posible. La velocidad le ha salido a 0,69 metros por segundo. Entonces ahora, cuando termine el levantamiento y deje la barra, la aplicación le va a decir cuál es su 1RM para ese peso con esa velocidad. Podemos verlo aquí en negrita, a la mitad de la pantalla, que son 145,6 kilos. Entonces, el día de hoy, si Óscar quisiera trabajar con el 50% del RM, simplemente multiplicaría 145,6 por 0,5 y sabría cuál es el peso exacto que tiene que poner en la barra para trabajar con el 50%. Teniendo en cuenta cómo se hacía de forma tradicional, esto es un avance grandísimo, ya que podemos conseguir que la intensidad que el entrenador ha programado sea luego realmente la que se haga en el gimnasio.
Si Óscar hoy está cansado, si Óscar hoy ha dormido mal, su 1RM va a ser más bajo. Por lo tanto, va a poner menos peso en la barra. Y al final va a conseguir que lo que el entrenador ha programado, él lo esté realizando. Porque imagínate, como ya hemos hablado anteriormente, si su 1RM hoy baja muchísimo y nosotros le ponemos un peso que hemos planificado sobre un papel, que es como se ha hecho siempre, y Óscar no puede con ese peso, seguramente falle. Su riesgo de lesión va a aumentar muchísimo y seguramente el fin de semana a su partido, si juega a fútbol, a baloncesto, a tenis, llegue quemado. Y lejos de ayudarle el gimnasio, lo que va a hacer es empeorar su rendimiento y eso es totalmente contraproducente, o sea, no tiene ningún sentido. El atleta va al gimnasio para mejorar en su deporte específico. Lo que el gimnasio no puede hacer es quemarle porque el preparador físico no ha sido capaz de ajustar bien la carga del entrenamiento, básicamente. Entonces es muy importante conocer cuál es la intensidad real con la que el atleta está levantando. Y la única forma es utilizando el entrenamiento basado en la velocidad como estamos viéndolo ahora, ya que las otras herramientas que hay más tradicionales son bastante poco precisas. Hasta aquí has aprendido a crear un perfil de carga-velocidad para, por un lado, poder estimar el 1RM de tus atletas y, por otro lado, poder valorar cómo está mejorando el atleta y poder tomar decisiones en base a ello. Y por otro lado también has aprendido a estimar el 1RM con una única carga durante el calentamiento, utilizando el perfil que hemos creado anteriormente. Aquí surge un problema, y esto, bueno, lo hemos visto hablando con cientos de entrenadores, y es que algunos nos dicen que no tienen tiempo para crear un perfil de carga-velocidad para cada atleta. Me dicen, oye Iker, yo es que tengo 25 atletas, tengo una hora para entrenar con ellos en el gimnasio, es un preparador físico de fútbol, y no tengo tiempo para crear un perfil de carga-velocidad. Porque ya hemos visto que hay que hacer 4 levantamientos, hemos visto que hay que descansar lo suficiente entre cada levantamiento, y sí que es cierto que a pesar de que es muy útil para estimar el RM y es muy útil para valorar el progreso, hace falta tiempo. Y obviamente, pues si no hay tiempo, no hay tiempo. Y el preparador físico lo que tiene que hacer es coger lo mínimo necesario que le permita mejorar lo máximo posible con sus atletas. Entonces, ¿el perfil de carga-velocidad es totalmente necesario hacerlo? Pues no. Es una muy buena opción si tienes tiempo, pero si realmente no hay forma de hacerlo por tiempo, pues hay otras alternativas. Y ahora mismo te voy a explicar cuáles son. La primera de ellas, como podemos ver en esta imagen, es que se han hecho un montón de estudios, que de hecho los tenemos citados en la imagen, cada uno de ellos, y se ha observado que la gran mayoría de las personas mueven los diferentes porcentajes del RM de los diferentes ejercicios a una velocidad muy similar. Y para que quede claro, vamos a explicarlo poco a poco. Mira, en esta tabla lo que arriba tenemos son los porcentajes del 1RM. El 100%, el 95%, el 90%, el 85%, el 80%. Y por ejemplo, el primer ejercicio, que es remo, en un banco, pues el 1RM la gran mayoría de las personas lo mueve a 0,53 metros por segundo. El 95% lo mueven a 0,59. El 90% lo mueven a 0,65. El 85% lo mueven a 0,72. Si te fijas, esto de aquí es porcentaje de RM y velocidad. Tenemos un perfil de carga-velocidad. Un perfil de carga-velocidad que se ha sacado de un estudio científico, donde se ha hecho una media con un montón de personas. Entonces se ha determinado que estas velocidades son más o menos las que mueve todo el mundo, y entonces si tú usas este perfil para ti, más o menos te puede estimar bien tu 1RM. Y digo más o menos, ya que a pesar de que se puede adaptar a muchas personas, va a haber otras personas con las que no va a ser para nada preciso. Pero bueno, es un punto de partida y se puede probar. Si tú ves que estos perfiles funcionan bien con tus atletas, pues no te hace falta crear un perfil individualizado para cada atleta. Aquí si seguimos vemos que para sentadilla con barra trasera tenemos lo mismo, tenemos todas las velocidades para diferentes porcentajes del RM. También lo tenemos para dominada, también lo tenemos para press militar, para press de banca, para peso muerto, para hip thrust. En definitiva los tenemos para los ejercicios más demandantes y más grandes, por lo que quizá un buen punto de partida sea utilizar estos perfiles. ¿Cómo los puedes usar? Pues si usas nuestra aplicación, que va a ser totalmente gratis, como te vamos a explicar más adelante, que ya lo he dicho varias veces, la aplicación ya va a traer estos perfiles predefinidos. Y sin que tú hagas absolutamente nada, con un único levantamiento te va a estimar tu 1RM. O sea, no tienes que hacer nada. Entonces, el primer paso sería probar con estos tests, probar con estos perfiles. Si el RM es preciso, no te molestes, no te hace falta crear el perfil de carga-velocidad. Si el RM no es preciso y tienes tiempo, entonces sí puedes crear tu perfil.
que además también te va a servir para evaluar si el atleta está mejorando o no. Además de los perfiles de carga-velocidad individualizados y los perfiles que ya están sacados de estudios científicos que pueden llegar a servirte, hay otro método que ya tenemos preparado un vídeo para hablar sobre ello más adelante, pero es un método muchísimo más rápido de preparar el entrenamiento. No necesitas ni perfil de carga-velocidad, ni necesitas utilizar los perfiles medios estos que acabamos de ver, ni siquiera necesitas conocer el 1RM de tus atletas, ya que como hemos visto para muchos deportes ni siquiera es útil. Entonces, con este método, esta forma de ajustar la carga de entrenamiento, no te va a hacer falta conocer absolutamente nada sobre el perfil o sobre el 1RM. Directamente vamos a trabajar con las velocidades y vas a ver que es mucho más rápido de utilizar y de implementar, sobre todo en equipos donde hay muchísimos atletas. Pero bueno, creo que con lo que hemos visto hoy hay bastante. Quiero que interiorices todo lo que hemos explicado y sobre todo también quiero que me preguntes todas las dudas que tengas. Como ya hemos comentado alguna vez, lo ideal es que entres a nuestro Instagram, vitruvefit, lo tienes en la descripción, y que nos escribas por ahí, nos sigues en Instagram y nos escribes por mensaje directo, ya que es donde somos más activos y donde más rápidamente te vamos a contestar. Pero eso, lo primero es que quiero que te vuelvas a ver este vídeo si no has entendido todo, que me preguntes todas las dudas que tengas, y en próximos vídeos te voy a enseñar métodos ya mucho más sencillos para implementarlos en el día a día con los atletas. Ya que como te he dicho, primero quiero que tengas una base potente y luego sí que vamos a ir a lo práctico, a lo que realmente funciona y a lo que miles de entrenadores están aplicando en el día a día con sus atletas. Así que no te preocupes porque es mucho más fácil de lo que parece. Entonces, para terminar el vídeo voy a hacer un pequeño resumen por puntos que creo que puede ayudar mucho a entender todo lo que hemos hablado hoy. Y básicamente hemos visto que existe una relación perfecta entre la velocidad y la intensidad. Por lo que si sabemos la velocidad, podemos conocer cuál es el porcentaje del 1RM, del 90%, del 80% o del 70%. Podemos ajustar la carga únicamente sabiendo la velocidad, lo cual es muy potente. Podemos crear un perfil de carga-velocidad para cada atleta, para estimar su 1RM y también para valorar el progreso a lo largo de las semanas. Podemos utilizar perfiles que se han sacado de estudios científicos que pueden valer para muchos atletas, aunque no son perfectos. Y por último podemos estimar nuestro 1RM día a día con un levantamiento, únicamente con un levantamiento durante el calentamiento, utilizando el perfil que hemos creado totalmente individualizado o el perfil que hemos sacado de estudios científicos. En próximos vídeos, como te he comentado y te lo he prometido, te vamos a dar una herramienta totalmente gratis para que puedas hacer esto sin pagar nada. La primera herramienta a día de hoy, totalmente gratuita, que te va a permitir utilizar el entrenamiento basado en la velocidad. Así que suscríbete al canal si no lo estás, porque si no te lo vas a perder. Hoy hemos hablado sobre la intensidad y cómo ajustar la carga de entrenamiento, pero en el próximo vídeo te voy a explicar a cómo dosificar la fatiga que acumula cada atleta, para que no se cansen en exceso y su riesgo de lesión dentro de su deporte específico no aumente, ya que lo último que queremos es que nuestros atletas lleguen más cansados de lo que nos gustaría a sus partidos. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale a like a este vídeo. Haznos todas las preguntas que tengas por Instagram, te lo dejo aquí abajo en la descripción. Aquí abajo tienes el acceso al curso completo por si no lo has visto y también te dejo acceso a la lista de material complementario para este curso, donde verás vídeos con definiciones que te van a ser muy útiles. Nos vemos en el próximo vídeo.